Bien, muy buenas noches a todos, a todas. Temo que estamos como 5 personas. Voy a entender que están todavía saliendo del carnaval, ¿no? Bueno, entonces, como habrán visto, lo primero que hemos hecho es un poco ver algunos elementos teóricos de la investigación. Implica paradigmas y enfoques, ¿no? Entonces, esa sí es nuestra primera unidad y ahí les hemos pedido un poquito que puedan ir generando algunas actividades, ¿no? Entonces, ahí hemos visto básicamente a Gessen y a Mario Bunge, ¿no? Que hablan sobre la ciencia, el conocimiento y sus características, los tipos de ciencia, ¿no? La segunda unidad tenía que ver un poco con la metodología de investigación cuantitativa. Entonces ahí hemos visto tipos, diseños, desde un punto de vista del enfoque cuantitativo. Desde luego no rescata todos los elementos de una investigación cuantitativa, ¿no? O sea, por ejemplo, un diseño de investigación que implica un experimento tiene todo un bagaje de herramientas técnicas que hay que conocer, digamos, ¿no? Hasta para probar la hipótesis, para ver qué tipo de hipótesis es y qué prueba, si se utiliza una prueba paramétrica o no paramétrica, si se utiliza una prueba de hipótesis para muestras pequeñas o muestras grandes, ¿no? Entonces, poco hemos hecho una introducción, digamos, a la metodología de investigación cuantitativa. Y ya para esta tercera unidad, lo que vamos a intentar es, desde un punto de vista conceptual, conocer algunos, algunos tipos de investigación cualitativa. Antes preguntarles, ¿cómo les ha ido en su perfil de investigación cuantitativa? ¿Alguien ha tenido un problema? ¿Algún problema tiene? Nadie. Ya. Era hasta el domingo, ¿no? Un poquito. Hemos hecho un videíto también allí que hemos ido trabajando para que puedan guiarse, digamos, ¿no? Desde la concepción de la pregunta, desde la construcción de objetivos, todo esto que tiene su forma también de hacerlo, ¿no? Ya en la investigación cualitativa también tiene sus propias características. Pero ahora lo que vamos a hacer, una media horita, ir trabajando conceptualmente. Esto de conocer, ¿no? Los tipos de investigación en el enfoque cualitativo. No olvidemos que tienen características particulares el enfoque de investigación cualitativa, ¿no? Que hemos ido y tratando de diferenciar, ¿no? Por ejemplo, la investigación cuantitativa lo que pretende es mostrar una realidad única, ¿no? En cambio, en la otra trata de mostrar realidades diferentes. Y a partir de eso, un poco ir generando algunas herramientas, todo esto, ¿no? Por ejemplo, el muestreo dentro de la investigación cualitativa es muy particular, ¿no? Porque trabaja con grupos pequeños. Y como vamos a ver ahora, vamos a ver que estos casos son de características muy particulares, ¿no? Una cultura, una subcultura y todo esto. En cambio, en las investigaciones cuantitativas no, entiende que todos estamos en una misma realidad, ¿no? Por ejemplo,
todos somos estudiantes, ¿no? Ustedes, yo también soy estudiante, entonces entiende de que hay una misma realidad, ¿no? Pero la investigación cualitativa dice, no, hay una realidad de estudiante, diplomante, y hay una realidad de docente, diplomante, ¿no? Entonces, estas características hacen a la investigación de enfoque cualitativo. Y a partir de eso, entonces, este es un pequeño texto que he extraído de Gregorio Rodríguez, Javier Gil Flores, Eduardo García Jiménez, ediciones Aljibe, Granada, en 1996, que me ha parecido interesante, porque los otros que conseguí, por ejemplo, de Hernández Sampier y todo esto, Guillermo Briones, como que un poco quitan, son más cuantitativos, ¿no? Pero entendí que estos autores van trabajando de manera interesante esto. En la introducción, empezamos. No olvidemos que el enfoque de investigación cuantitativa tiene sus propias características, ¿no? Y una de las características es el contexto natural en el que se desarrolla. Este contexto natural en el que se desarrolla es importante diferenciar, debido a que las investigaciones de enfoque cualitativo entran en el espacio en el cual se desarrolla, pero no entran vacíos, es decir, mientras que en el enfoque cualitativo el investigador debe entrar con una mente racional, de no intentar contaminar, dice, ¿no? En cambio, en el enfoque de investigación cualitativa, el investigador entra con todas sus características, ¿no? Pero eso no le quita que deba aprender de lo que ve, ¿no? Entonces, más bien plantean que entre como un niño. ¿Cómo entra un niño a ver? Se sorprende absolutamente de todo. Y eso implica que podamos sorprendernos, pero a la vez entender, ¿no? Esto. Entonces, el contexto natural es eso, ¿no? Ir a una plaza, ir a un pueblo y ver los hechos tal y como suceden. Y empezar a utilizar la herramienta mucho más adecuada, que en este caso las herramientas, las técnicas son básicamente la observación directa, la observación participante, el cuaderno de campo, las entrevistas, ¿no? Que son bastante enriquecedoras para entender, ¿no? Y bueno, aquí hay un elemento que cuando nosotros intentamos entrar en una realidad, intentamos interpretar fenómenos, ¿no? Por eso nos sorprendemos de todo, porque son fenómenos que probablemente sí, mira, están allá caminando las autoridades, sí, es un fenómeno. ¿Por qué? ¿Por qué caminan? ¿Por qué se visten de esta manera? ¿Por qué están juntos? ¿No? Una serie de otras cosas que nosotros le vamos a dar ciertos significados, ¿no? Y cuando nosotros vemos un fenómeno, cualquiera sea este, le integramos el significado a esto. Desde luego no es desde mi subjetividad, ¿no? Sino desde la relación de subjetividades, desde la relación de eventos, de características que nosotros hemos ido observando, ¿no? Entonces fíjense que esto de los significados en una investigación cualitativa es re importante, porque no es el mismo significado el que nosotros le damos que el que le da un sujeto A, un sujeto B, un sujeto C,
¿no? Todos los implicados tienen ciertos significados. Nada está dado por casualidad. Entonces, la investigación cualitativa implica la utilización básicamente de una variedad de materiales, de herramientas que tienen que estar vinculados a la experiencia personal y a la historia de vida. Y eso implica básicamente que nosotros utilicemos entrevistas, textos, herramientas de descripción que nos han de permitir hacer una realidad para entenderla, ¿no? Y ahí se utiliza bastantes herramientas de diagnóstico, ¿no? O sea, los que han llevado proyectos, por ejemplo, el diagnóstico es un tipo de investigación, ¿no? Y ahí los FODAs, los diagramas, los mapas, las escalas de tiempo, nos permite un poquito entrar, que son más abiertos, más expresivos y menos del que está investigando. En cambio, en el otro, de una entrevista lo hace el investigador, hace ítems, operacionaliza variables y todo esto, ¿no? En cambio, una investigación cualitativa es mucho más abierto y deja que los participantes puedan expresarse, ¿no? Y a partir de ello ya se va generando ciertas problemáticas y entendiendo los significados en la vida de las personas, ¿no? Cómo incide, cuál es la relevancia que ellos le dan en este enfoque de investigación. Bueno, conocemos algunos tipos de investigación, ¿no? Algunos. El primero, el fenomenológico, ¿no? La investigación fenomenológica, partida de la subjetividad de las personas, permite un poquito una descripción de los significados de las personas que vivencian determinados eventos o determinadas situaciones. Y a eso nosotros los llamamos fenómenos, ¿no? ¿Por qué se hace un fenómeno? Porque está fuera de lo común. Pero lo común, fíjense en esto, pero lo común es un fenómeno. Probablemente nosotros, lo común no es que una persona venga vestida de determinada manera. Y en el área rural es común que una autoridad se vista de determinada manera, ¿no? Entonces, eso común es un fenómeno, porque se lo vive permanente y constantemente, y eso tiene un cierto significado. No es lo mismo el signo que el significado. Son dos elementos diferentes, juntos pero no revueltos. Entonces, los estudios fenomenológicos procuran explicar los significados en los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, a ver, se me ocurre el hecho de una comida, ¿no? El almuerzo. ¿Cuál es el significado? ¿No? Para algunos podría ser, hay que alimentarse a mediodía porque hemos perdido fuerzas y hay que recuperar energía. Pero para otro podría ser un espacio de conversación y de integración familiar. Para otro podría ser otra cosa, ¿no? Y ahí se constituye el fenómeno, ¿no? Y parte del predominio de los sujetos, ¿no? Parte del predominio de los sujetos, porque son ellos los que lo constituyen, y nosotros lo vemos como un fenómeno precisamente porque es fuera de lo común, entendemos que son diferentes situaciones, y no solamente la frecuencia con lo que se da, ¿no? O sea, ¿cuántos vienen a almorzar? De 5 que son la familia, vienen a almorzar 3. ¿No? Y de estos 3, 2 son varones y 1 es mujer. Es un enfoque de investigación cuantitativa. En cambio, la investigación cualitativa le da significado. ¿Por qué vienen más estas personas? ¿Por qué vienen menos estas personas?
qué hace que vengan estas personas, etcétera, etcétera. ¿No? Ese es el tema de los estudios fenomenológicos. Los estudios etnográficos, ¿no? Bueno, han de escuchar la etnografía inicialmente como un método por excelencia de la antropología. Toda ciencia, desde un punto de vista, vamos a llamarlo tradicional y muy cerrado, debe tener dos elementos importantes, ¿no? El objeto y el método. Si una ciencia tiene objeto y método, podría constituirse ya una ciencia. Entonces, por ejemplo, la antropología tiene su objeto de estudio. ¿Cuál es su objeto de estudio? La cultura. Ya, pero la cultura es todo y es nada. Entonces ya va caracterizando. ¿Y cuál es el método? La etnografía, ¿no? Entonces, lo mismo en economía, lo mismo en educación, lo mismo en diferentes ciencias. Tiene su objeto y su método. Si uno de los dos falta, podría constituirse una disciplina. Entonces la etnografía ha nacido desde ese punto de vista, ¿no? Desde de un método de estudio de una ciencia. Y ha pasado a constituirse una técnica, ¿no? De conocimiento de la realidad. Entonces, inicialmente la etnografía registra un conocimiento cultural porque entiende que la etnografía, que parte de dos vocablos, etno y grafía, etno de etnia y grafía de descripción, que intenta describir una cultura, inicialmente, como les he dicho, una cultura aymara, una cultura quechua, que ese es su nacimiento, ¿no? Con Margaret Mead, Marshall, los años 50, los años 70, en el que ven que la investigación cuantitativa no recoge todos los elementos de la sociedad. Lo que hace es cuantificar y a partir de eso generar conocimiento. Entonces lo que hace es un poco entrar en esto y plantea que hay que rescatar un conocimiento cultural. Y bueno, y ahí ya de un tiempo a esta parte el concepto de cultura ha cambiado. Ya no es esa cultura desde un punto de vista vamos a decir, indígena originario, sino más bien una cultura como la construcción social de determinados grupos, ¿no? Por decir, la cultura de la universidad, y dentro de la cultura de la universidad hay subculturas, cultura estudiantil, cultura administrativa. Dentro de los docentes hay una cultura de los del área jurídica, por ejemplo, que tienen un pensamiento totalmente diferente a los del área económica, que tienen un pensamiento y una construcción cultural totalmente diferente. Con el permiso de ustedes, de repente me equivoque, pero por ejemplo en una cultura de un área jurídica siempre están pensando en el conflicto, ¿no? Y no tanto en la solución, digamos. Porque claro, el tema jurídico, las normas y las leyes te permite pensar de esta manera, ¿no? Ese es un conocimiento de una cultura de determinada área. En cambio, en las económicas, digamos, están pensando más en los procesos económicos, procesos de manejos monetarios y todo esto, ¿no? Y claro, ya después, como segundo o tercero, debe estar el tema del conflicto, ¿no? Conflictos económicos, conflictos o problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el conocimiento cultural. Y a partir de la etnografía podríamos conocer esto. Entonces, estas investigaciones son más detalladas, ¿no? De patrones e interacciones sociales. Fíjense que acá, interacción social, tiene que ver el relacionamiento sujeto-sujeto con otras, ya sea de igual o de diferentes características. Y a partir de eso hace un análisis holístico, integrando diferentes elementos. Es decir, un jurista
está vinculado a lo económico, a lo social, a lo emocional, a lo paternal, a lo laboral, ¿no? El tema holístico tiene que ver con la espiritualidad, pero también con lo físico. Tiene que ver con la integralidad de los elementos. Entonces, eso es lo que un estudio etnográfico trata de rescatar y a partir de ello construir conocimientos. ¿Cuál es la preocupación fundamental de un etnógrafo, de un investigador etnógrafo? Estudiar la cultura en sí misma. No ese concepto de cultura. Bueno, hay dos elementos en la construcción cultural del concepto de cultura. En un primer elemento, la cultura tenía que ver con la agricultura, ¿no? Las formas y todo esto. Y en el otro elemento, y bueno, la agricultura tiene que ver además con la construcción de elementos, de procesos y todo esto, ¿no? De cultura organizativa, de cultura de planificación, de construcción de sociedad y todo esto, ¿no? Y el otro elemento, un poco más indígena, originario, tiene que ver con las culturas ancestrales, aymara, quechua, tupi-guaraní, este tipo de cosas, ¿no? Y ya de un tiempo a esta parte lo que se ha intentado es ver una cultura integral, como la cosmovisión, la forma de entender a partir de nosotros mismos toda nuestro actuar. Entonces, eso es el estudio de la cultura en sí misma, ¿no? Y no de, digamos, centrarse en tema originario, tema indígena solamente, que sí entra desde luego. Entonces ahí se entra en una unidad social particular. ¿No? ¿Qué implica eso? De que las personas se unen según a sus particularidades. A ver, por ejemplo, la cultura de los choferes. Se me ocurre ahora, ¿no? Tienen un propio lenguaje. Un lenguaje muy florido y todo esto, ¿no? Pero tienen un propio lenguaje, ¿no? Tiene una concepción de entender, ¿no? De su propia realidad, ¿no? Mientras nosotros pensamos en un trameaje que se está, ¿no? Ellos piensan en otro tipo de situaciones que hay que entenderla, ¿no? Y a partir de eso se hace una unidad social particular. Lo mismo, los investigadores, ¿no? Se hacen una unidad social particular porque tienen un lenguaje técnico, una forma de entender la realidad. Entonces se hacen una unidad social. Y eso es lo que la etnografía intenta. En educación, en todas las áreas se puede utilizar la etnografía. Piensan que solamente es para temas sociales, no, para temas económicos. La construcción de la productividad en poblaciones aymaras, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se va construyendo? ¿No? La mujer no produce, ¿no? Cuando está sembrando con el esposo, está generando procesos también de apoyo y todo esto, ¿no? Es una unidad social particular, ¿no? E intenta darles explicaciones a todos estos elementos. Entonces hay estudios etnográficos que se han ido haciendo ya bastante. Pone fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza, no de los árboles, sino la naturaleza de un fenómeno social, concreto. La cultura urbana llamamos, ¿no? Entonces en la cultura urbana, por ejemplo, el tema de la basura. ¿Qué implica el tema de la basura en una cultura urbana? ¿Y qué implica la basura en una cultura rural? ¿No? Entonces ahí vamos a ir viendo el tema del consumo,
vamos a ir viendo el tema de los hábitos. Bueno, tiene una tendencia a trabajar con datos estructurados y no estructurados, con información que pueda estar ordenada, pero que si está desordenada le da un orden, ¿no? Y bueno, por lo general entra en pequeños números de casos, ¿no? Cultura estudiantil, cultura docente, cultura de las personas que viven en determinado espacio. Entonces, a eso le da significados y funciones, ¿no?, de las actuaciones humanas. Entonces es importante, ¿no?, interpretar cómo interpretamos determinadas acciones. Todo tiene signo y significado, ¿no?, en la etnografía. O sea, absolutamente todo. Desde cómo caminas, desde dónde caminas, desde qué haces, todo tiene un análisis para ser interpretado. Bueno, el objeto de estudio es básicamente el conocimiento cultural, ¿no? Ese conocimiento cultural de construcción social, de organización, de relaciones de poder, una infinidad de cosas, ¿no? Construcción de familia. Todos los elementos se incorporan en el estudio de la etnografía, y la observación es uno de los elementos bien importantes para entender esto, ¿no? Tratar al entrar en las personas, en sus observaciones, tratar de entrar en su mente y tratar de darle significado a lo que se está haciendo. Y bueno, a partir de eso hay el conocimiento cultural guardado por sujetos sociales, por personas, y la tarea de la etnografía es tratar de explicar esto a través de informantes claves, a través de sujetos que lo viven. Bueno, este es un poco la etnografía, ¿no? Margaret Mead y Marshall, que son básicamente los padres de la etnografía, han hecho estudios en sociedades cesadas, y se han ido a vivir con ellos, ¿no? Y bueno, en estos trabajos de investigación implica bastante trabajo de campo y disciplina, porque después de un trabajo de campo hay que utilizar el diario de campo e ir escribiendo ahí algunas de nuestras observaciones realizadas. Bueno, ¿está ahí alguna consulta? ¿O alguna complementación, digamos, ¿no? Que obviamente hay de repente algunos colegas que puedan, de los 6 que estamos, de los 5 que estamos, creo, poder compartir algunos de sus experiencias en estudios de etnografía. Bueno, a partir de eso se ha ido desarrollando la etnografía como una etnometodología que radica en el interés por centrarse en el estudio de los métodos o estrategias empleadas en el ámbito para construir y dar sentido y significado a las prácticas sociales cotidianas, ¿no? A partir de esto se van construyendo categorías, ¿no?, que nos permiten entender determinado comportamiento social. Ya esto se ha ido aplicando, ¿no?, a la etnometodología en educación, en el área social. En antropología, desde luego, es una herramienta principal, ¿no?, pero no la única. Y ahí viene un poco la investigación-acción. Elton 1950-60 se da cuenta que un poco dentro del enfoque cuantitativo se construye conocimiento, pero queda ahí, ¿no? Igual en el enfoque cuantitativo, la etnografía
Y los estudios fenomenológicos naturalistas sí construyen conocimientos a partir de las subjetividades, de los intereses, de las pasiones, de los sentimientos, y trata de dar signo, significado e interpretación a estos actuares, pero no van a dar una solución. Entonces ahí la investigación-acción lo que sí hace es que los participantes de los procesos de construcción de conocimiento muestren sus necesidades y a partir de ello produzcan conocimiento, y este conocimiento sea útil para transformar su realidad, ¿no? Entonces, lo que intenta la investigación-acción participativa es mostrar lo que sucede, qué es lo que está aconteciendo. Y ahí el investigador se constituye como un facilitador, ¿no? Ayuda a que la gente muestre lo que sucede, ¿no? Desde un lenguaje de un sentido común, desde cómo ellos lo describen, cómo lo explican, desde sus acciones, desde su cotidianidad, ¿no? Pero no se queda ahí, ¿no? Contempla los problemas desde un punto de vista de quienes están implicados y puede ser válida a través del diálogo y libre trabajo con ellos, pero pretende producir conocimientos y acciones útiles para transformar un grupo, o por lo menos darles una posibilidad de solución, y a partir de eso intentar que la gente se empodere. Esto del empoderamiento es un elemento bien importante en la investigación-acción participativa, porque a través de conocerse uno mismo puede tomar decisiones. El empoderar no como acceder al poder solamente, sino como la capacidad de tomar decisiones. Y estas decisiones te permiten dar curso a tu vida, no que otros den curso a tu vida, sino tú eres partícipe de esto y te empoderas conociendo tu realidad. Y a partir de este empoderamiento accedes a la información, accedes al conocimiento y puedes tomar decisiones. Y al tomar decisiones estás asumiendo el poder. Es bien interesante esto, ¿no? Profe, buenas noches. Adelante. Buenas noches, compañeros. Sí, justo sobre este tema, profe, estuve revisando, hay algunos que dicen que investigación-acción no es un método científico, ¿no? Porque no puede seguir los mismos pasos, ¿no? Que cada vez se va creando cada vez como dinámicas, pero que no hay una secuencia metodológica por lo que sería un método. Eso quería preguntar si al final es o no es un método científico. Gracias. Ya, gracias por la pregunta. Desde el punto de vista del enfoque de investigación cualitativa, se constituye en un método de investigación, ¿no? Porque tiene sus pasos y sus etapas, ¿no? Ya desde un punto de vista, por ejemplo, sociológico, dicen, no, o sea, ni siquiera la etnografía, porque el investigador va haciendo su propio camino según va desarrollando su investigación. Entonces la hipótesis sí se plantea al inicio, en el proceso, al final, y hasta en los informes se sigue planteando hipótesis, ¿no? Las necesidades pueden cambiar dependiendo a las personas. Entonces dicen, no es como en la investigación cuantitativa, que tiene paso 1, idea, paso 2, planteamiento del problema, paso 3, formulación del problema, paso 4, objetivos generales y específicos, paso 5, hipótesis, y así, ¿no? En cambio, en estos tipos de investigación no hay vamos a decirlo, un protocolo, ¿no? Los que pueden, la FAUTAPO ha lanzado ahora un diplomado en investigación acción participativa. Interesante.
ellos lo ven como una metodología, porque si se van a dar cuenta, he visto los contenidos, tiene sus propios pasos. Entonces, desde el punto de vista del que nosotros estamos trabajando, sí la consideramos como una metodología de investigación, ¿no? Ya desde un punto de vista, cuando estén trabajando específicamente en los enfoques cualitativos, van a ver que la subjetividad hace mucho. Y en la subjetividad, la verdad de uno puede no ser verdad de otro. Pero el hecho de que no signifique una verdad para el otro, no deja de ser verdad para el otro, ¿no? Esto es bien interesante. Entonces, desde el punto de vista que nosotros estamos viendo, sí lo consideramos como una metodología de investigación, ¿sí? Porque permite generar conocimientos. Algunos entran, si solo es un diagnóstico, no. Esto entra también a generar acción de transformación. Es decir, que los sujetos mismos dan solución a sus problemas. Ok, gracias, profe. Si pueden leer el textito, a ver, lo voy a buscar y pasarles sobre investigación, acción participativa, que ha dado lugar luego a la investigación militante, que es más radical, es una toma el poder, no es el empoderamiento, no es la toma del poder. O sea, nosotros ideológica y políticamente tenemos que organizarnos y conocer nuestra realidad para transformar. ¿Y para qué transformar? Para tener mejor calidad de vida, y a eso hay que acceder al poder. La investigación militante es por ahí. No lo he querido poner acá para poquito no entrar en lo que dice, ya no es eso un método, ¿no? Eso ya es tema ideológico, tema político. Bueno, entonces produce conocimientos útiles, ¿no? Y a partir de eso un poquito se va generando soluciones. Ya de un tiempo a esta parte, por ejemplo, hemos hecho una investigación, acción participativa con una fundación, les comento, ¿no? Sobre la contaminación en la cuenca del río Catari, aquí en la ciudad del Alto. Y hemos producido un trabajo de investigación. Y les voy a pasar el libro, a ver, en el WhatsApp, para que vean cómo un poquito este trabajo de investigación, acción, genera bastantes trabajos, ¿no? Teóricos y desde luego de posibles soluciones, ¿no? Por ejemplo, ahí la cuenca Catari nace allá por la Chacaltaya, más arriba, el Milluni, distrito 13 de la ciudad del Alto, y de ahí ya viene un poco contaminado porque allá arriba es una zona minera ya desde hace 90, 100 años, ya en la colonia todavía, ¿no? Entonces pasa por Alto Lima y ya se va generando dos ríos, ¿no? El río Seque y el río Seco, ¿no? Y por ahí también está el botadero de Villa Ingenio. Bueno, ya se van a generar estos dos ríos. Estos dos ríos pasan por 3, 4 municipios, ¿no? El municipio de Viacha, municipio de Laja, municipio de Pucarani, Tiwanaku, y luego se va al lago menor, ¿no? Por Coana y por Chojasibi, Tiquipa. Entonces nosotros hemos entrado desde un punto de vista más de la investigación-acción. Desde luego hemos hecho investigación cuantitativa, de colección de datos, de antecedentes históricos, de análisis que se han ido haciendo. Pero, por ejemplo, acá la gente se ha empoderado y en alguna comunidad, no voy a decir cuál, no nos dejaron entrar, ¿no? Nos dicen, a ver, un momento, ustedes ya han venido acá, cada año hacen esto lo mismo, ¿cómo es posible? Y no traen nada. Ya a través de la investigación hemos intentado ingresar, tiene sus fases, después vamos a ver, no de todas, ¿no? De algunas, de repente de esta podemos hacer énfasis si ustedes desean, investigación, acción participativa, sus herramientas, sus métodos, su forma de muestreo y todas estas cosas, ¿no? O si no de la investigación etnográfica también, que
bien interesante. Se trabaja aquí, muy pocos etnógrafos conozco, pero sí en el ámbito de la educación, en el ámbito de la producción se han ido trabajando. Y al final se ha hecho un documento de esto y se ha titulado No somos nosotros mismos, ¿no? Porque se han dado cuenta ellos, desde la concienciación, que son ellos mismos los que contaminan, ¿no? O sea, los del Lago tienen casa por acá, en la ciudad del Alto. Los de Coana tienen casas acá en la ciudad del Alto. Sus familias son migrantes que también contaminan, ¿no? Y desde luego hay empresas que contaminan, ¿no? Eso tampoco lo vamos a negar. Podría decir un par de ellas, pero de repente es hacerles propaganda nomás para ellos. Esa es la investigación-acción participativa. Y bueno, ya en la próxima sesión estaremos entrando en procesos y fases de la investigación, lo que consultaba ahí el colega. ¿Cómo puede ser un método y cuáles pueden ser estos pasos? ¿No? Entonces vamos a intentar conocer estos pasos para construir unos pasos generales, ¿no? Desde luego, como les dije, es muy abierta esto, ¿no? Es decir, no sigue una regla, ¿no? ¿Cómo es posible que no tengas tu hipótesis ni tus variables y estés tratando de hacer una prueba de hipótesis, digamos, ¿no? No es así. Esto, cuando generemos, de repente podamos generar categorías también de análisis en las investigaciones cualitativas, que es interesante la construcción a partir de observaciones y entrevistas y la utilización de otras herramientas más. A esto se adhiere, por ejemplo, los estudios de caso, que utilizan también herramientas descriptivas, pero a realidades muy particulares, ¿no? Y la historia de vida también, que es una investigación cualitativa. Bueno, hasta aquí llego. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Algún comentario de repente? Sí, profe, punto aparte sobre la plataforma, en el foro, nos menciona 5 temas que pueden ser abordados desde el enfoque cualitativo. Y pone ya los 5 ejemplos, o sea, en cada uno hay que poner 5 ejemplos, eso es lo que no estoy entendiendo. No, un hito nomás de cada uno. Uno para cada uno, digamos, investigación, acción, un tema, etnografía, un tema, ¿sí? Sí, así es. Perfecto. Ya, gracias, profe. Eso. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces hemos hecho esta sesión a razón de que, bueno, el sábado era carnavales, viernes de Chaya y todo esto, ¿no? Buenas noches. Sí, adelante, adelante. Buenas noches. Buenas noches, va a disculpar, compañeros, a todos los compañeros. Yo tengo una pregunta sobre el anterior, sobre el tema de las paradigmas. No sé si lo podría hacer, estoy con esas dudas hasta ahorita. ¿Y ya cuál sería la duda? A ver. ¿Logra escucharme? Sí. Este, eh, o sea, ¿en qué consiste el tema, digamos, en una investigación, los paradigmas, digamos? Por ejemplo, usted nos dio una estructura. Yo siempre sé hacer investigaciones, mini investigaciones, se podría decir, pero nunca, o sea, no hice ni una vez con los paradigmas, digamos. Sí hice el enfoque, siempre hice el enfoque cuantitativo, pero ahora está incluyendo lo que son los paradigmas. ¿Yo cómo puedo relacionar el paradigma, digamos, a base de mi investigación? Eso como que no lo he estado comprendiendo. Busqué otras investigaciones y pues no supe, digamos, cómo plantearle en mi investigación. Eso quería preguntarle Ya, respecto a los paradigmas. ya, a ver, entraré a No un... sé si me comprendió o me dejé comprender. Sí, 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 sí. Un minutito está entrando a un... Aquí está. Sí, sí, está bien. Y ya está. Aquí está, a ver. Voy a compartir pantalla. Y explicamos. Ahí está, ¿se logra ver lo que estoy compartiendo?
Aún no, aún no. Ahora Ahora sí. sí. Bueno, esto es el proceso de construcción del conocimiento, así lo vamos a llamar. Para el proceso de construcción del conocimiento, nosotros tenemos que saber temas de conocimiento. Conocer, ¿qué es conocer? Porque conocer desde un punto de vista cotidiano, digamos, es simplemente saber que existe y que está ahí, ¿no? Entonces, en cambio, autores dicen no, conocer implica un proceso epistemológico. ¿Qué implica la epistemología? Implica que nosotros tengamos una relación sujeto-objeto, ¿no? De sujeto a objeto. Y a partir de este proceso de conocimiento, de construcción de conocimiento, se puede hacer ciencia. Rapidito lo voy a decir esto, ¿no? Ciencia. ¿Qué implica esta ciencia? Implica que toda ciencia debe tener objeto y sujeto. Objeto y método. Si es una ciencia debe tener objeto y método. Si no, no es ciencia, puede ser disciplina, ¿no? Entonces, estos dos elementos de producción de conocimiento, que es investigación, van generando paradigmas de construcción del conocimiento, en el cual se circunscriben ciencias y conocimiento, y enfoques. Entonces, en el paradigma, básicamente diferenciamos tres, pero hacemos énfasis en dos: el paradigma positivista y el paradigma fenomenológico naturalista. El fenomenológico. ¿Cuál es la característica de los paradigmas? En que son constructos teóricos que te permiten entender la forma de construcción del conocimiento. Esto. Es decir, en el positivismo, por su nombre positivo, dice que todos los elementos pueden ser pasados por un filtro positivo, porque tienes que palparlo, entenderlo, percibirlo, ¿no? Observarlo. Y si no pasa por eso, no puedes hacer investigación en ese ámbito. En el fenomenológico dice, no todo puede observarse, ¿no? También puede sentirse y percibirse, y a través de eso nosotros podemos hacer procesos de investigación. Entonces este paradigma positivista da lugar a los enfoques cuantitativos, que lo que quiere como elemento principal es cuantificar, es decir, asignar valores numéricos. En cambio, este fenomenológico trata de plantea el enfoque cualitativo. El cual, que no asignan valores o números, pero sí asigna valor. Un valor subjetivo, no un valor numérico, sino una característica. Entonces, a través de esto se generan los tipos de investigación, ¿no? Los tipos de investigación. Entonces, los más conocidos: investigación descriptiva, que hemos desarrollado; investigación correlacional. Hay diferentes clasificaciones en esto: correlacional,
investigación explicativa, investigaciones experimentales y no experimentales, ¿no? En cambio estos, el cualitativo, al no asignar valores, sino más bien cualidad, y no un valor cuantitativo, pero sí un valor subjetivo, se va generando algunos tipos de investigación. Por ejemplo, la investigación fenomenológica, así se llama, y hoy día estamos desarrollando. Fenomenológica. La investigación etnográfica. La investigación acción participativa. También entran en esto las historias de vida. Y también entran los estudios de caso, ¿no? Aquí hay muchas más. Aquí estamos viendo fenomenológica, etnográfica, investigación, acción participativa, histórica, estudio de caso. Aquí descriptivas, correlacional, experimental, no experimental, preexperimental, transeccionales, transversales, etcétera, etcétera. La anterior, lo que hemos hecho es acá plantear una pregunta a partir de una idea. Tiene su método esto, tiene sus pasos. Hemos planteado, primero les he pedido una idea, hemos hecho conmigo una idea. Luego hemos planteado precisamente el planteamiento del problema. A partir de esto nos hemos planteado una pregunta, ¿no? A partir de esto hemos hecho un objetivo. A partir de esto una hipótesis. A partir de esto una construcción teórica. Luego la metodología, etcétera, etcétera. En el caso de la metodología fenomenológica, etnográfica, investigación, acción participativa, estos siguen casi el mismo patrón en cada uno de estos. En cambio en esto no. Por ejemplo, un estudio etnográfico, ¿no? Fenomenológico, investigación, acción participativa, historia de vida, tienen casi no vamos a decirlo de esta manera, dibujo libre, sino tienen un recorrido en sus pasos que el investigador le va a dar. Esto todavía no hemos hecho, la próxima clase vamos a hacer. Como alguien ha preguntado, podríamos hacer énfasis en la investigación, acción participativa, para conocer los pasos, sin dejar de lado los otros, ¿no? En este paradigma, enfoque, tipos de investigación, yo les he dado que hagamos un perfil, para que ustedes por lo menos conozcan, entre comillas, conocer, porque el tema de conocer es amplio, es grande, viene el conocimiento y viene de la epistemología, tengan información al respecto, ¿no? Hemos hecho conmigo. La próxima vamos a hacer esto a partir de una temática. Esto todavía no les he pedido, les voy a pedir recién. Lo que ahora estoy pidiendo es ideas de investigación en cada uno de estos casos, un hito nomás. En cambio acá ya les he pedido un perfil, ¿no? Sí, me dejo entender entonces, a ver, ojalá haya despejado alguna duda. ¿Sí? Hola, hola. Sí, sí, muchísimas gracias, la verdad tenía dudas, sí, está muy comprendido, está comprendido. Y ahora una pregunta más en tema de los paradigmas en una investigación.
O sea, yo ya cumplo parte de implementar una paradigma, poniendo a resaltar, digamos, un concepto o algo, o cómo. Ah, ya. Lo que hemos pedido en el paradigma, ponga el concepto de paradigma en el cual se va a circunscribir. Buenas, Sí, 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 sí. ¿logra escuchar? Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, le hemos pedido, ponga el concepto de paradigma y el concepto cuantitativo. Eso ¿Se es... escucha? Sí, sí, sí. Sí, sí, se escucha. Se escucha, se escucha. Hola, hola. Ya. Entonces, Hola. sí. Ah, ya, muchísimas gracias. Esa era mi duda, digamos. O sea, ¿qué más hay que implementar? Yo estaba diciendo, ¿verdad? Y pues sí, gracias. Y no sé si tuviera un texto o una guía o algo donde habla, digamos, en temas de, digamos, los paradigmas, qué tipo de enfoque, qué metodología se debe poner, algo así, porque en varios textos yo solo veo que hablan simplemente paradigma o otro de simplemente método, así, pero no hay una correlación. No sé si habría, o me recomendaría un texto o algo donde se especifique, claro, ¿verdad? No sé si tuviera, licenciado. Ya, yo le paso un poco un texto que hemos escrito, donde está, ¿no? Paradigmas, enfoques y todo esto, y luego su aplicación Hola. en un perfil de investigación. ¿De acuerdo? Listo, muchísimas gracias, gracias de verdad. Muchas gracias. Por, me escribe al personal, por favor, para poder recordar y buscarlo y le paso. Si no habría más, muy buenas noches y nos vemos el sábado, que sería nuestra última sesión. Hasta luego. Está bien, muchas gracias. Gracias.